Hablarles un poquito de la comparativa entre estas 4 válvulas y las 2 válvulas. Voy a probar la potencia, voy a probar la distribución de la caja, que son 2 aspectos que han cambiado mucho. En este caso particular son muy distintas porque la 2 válvulas vieja tiene el kit rally de suspensión y esta, que es la nueva 4 válvulas, viene estándar. Entonces de la suspensión no voy a hacer una comparativa. Obviamente sí puedo ir diciendo mis sensaciones sobre el kit rally para aquellas personas que estén interesadas en adquirirlo. Esta loma por donde vengo es muy empinada y aquí voy en la 4 válvulas subiendo en segunda. Perfecto. Yo sé que en las 2 válvulas por aquí me hubiera pedido hace rato primera y aquí vengo en segunda, en algunas partes más lento, en otras más rápido, pero aquí voy en segunda. No me ha pedido, antes en este momento he ido soltando. Quiere decir que la segunda es mucho más alentada que la segunda de la anterior 2 válvulas. Sobre todo para subir se nota la diferencia entre estas 4 válvulas con respecto a las 2 válvulas. Personalmente no creo que ese caballo de potencia y ese newton metro que suenan en ficha técnica sean completamente lo que hace que se sienta tanto el cambio. Yo pienso que la curva también mejoró muchísimo. La curva quiere decir cuando vas a 3000 revoluciones cuánta potencia desarrolla, cuando va a 4000 cuánta desarrolla, cuando va a 5000 cuánta desarrolla. Esa es la curva de potencia y yo la siento que en bajas y en medias tiene también mucha más potencia. Entonces ese comportamiento me lo da más que todo la curva de potencia y no el valor máximo que pueda llegar a darme un motor. Esta piedrita está súper suelta, súper suelta está esto, pero muy entretenido. Aquí me voy a devolver para hablarles un poquito entonces de los frenos ABS. Los frenos ABS, miren, cuando uno viene por aquí por esta piedra suelta, es que voy a parquear aquí para que veamos cómo es. Cuando yo digo piedra suelta, es que esto está muy suelto, o sea, esto no tiene casi nada de agarre. Cuando uno frena con la de atrás, ella obviamente se va a ir patinando. Entonces, ¿uno qué hace? Uno lo que hace es frenar con la de adelante. Si uno solamente frena con la de atrás, te vas a ir patinando todo el camino de aquí para allá. Entonces, voy a ver si les hago una pequeña demostración para que veamos. Aquí voy a frenar con el freno trasero únicamente y vamos a ver qué pasa. No frena nada, me tocó hasta soltar. Vamos a ver qué pasó si solamente la agarro con el freno trasero. Miren aquí se ve todo el patinazo y ella no frena nada. Eso es lo que pasa cuando uno frena en estas bajadas con piedra suelta, solo con el de atrás. Si yo hubiera tenido frenos ABS, ella no rastrilla, sino que suelta y termino estrellándome contra un morro por allá al frente porque no va a haber el agarre suficiente. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Miren que de aquí para abajo se pone aún más empinada. Voy a frenar con el freno de adelante y miramos qué pasa. Voy a frenar únicamente con el freno de adelante. Miren, solo con el freno de adelante. Listo. Vamos a ver qué pasó. Obviamente el ABS se activó una y otra vez, pero funcionó. Miren que aquí se ve que patina, suelta, patina, suelta, patina, suelta. Eso quiere decir que el ABS estaba funcionando. Y miren que me frenó en un tramo mucho más cortico que el de ahora, que solo patinó
Y si no es porque le ayudo con el freno de adelante, llego hasta quién sabe dónde. Entonces, si yo freno con el de adelante y con el de atrás, es lo ideal en estos pisos de piedra suelta. Freno un poquito con el de adelante, un poquito con el de atrás y frena supremamente bien. Yo considero que el ABS de adelante no lo debemos apagar nunca, inclusive cuando estemos en conducción en piedra suelta y pantano mojado o manga mojada y en bajada, ahí es donde mejor justamente se comportan los frenos ABS delanteros, porque hacen que usted tenga confianza en el freno delantero y si lo use, y lo use como debía ser, que es frenar y cuando patine soltar. Pero como tú no lo tienes que hacer, sino que el ABS lo hace automáticamente, entonces estaríamos en el mejor escenario. Hablando entonces acá de la motocicleta 2 válvulas, que es en la que voy en este momento, aquí pues no me muestra la velocidad ni el cambio en el que voy, porque como esta estuvo en una competencia tienen todo eso desconectado, así lo dejaron. Pero igual aquí yo sé que voy en segunda y aquí en esta loma ya se me está agotando. Las 4 válvulas aquí, perfecto, subí en segunda. Esta miren que no. Aquí voy a poner en primera y voy a intentar darle buen impulso. A ver si en segunda me da. Pero no. Es decir, yo aquí voy en segunda y le puedo seguir dando al acelerador. Pero no es un cambio en el que adecuadamente vaya. Me toca aquí devolverle a primera. Mientras que las 4 válvulas por aquí soy ya perfecto en segunda. Aquí vemos que yo la acelero bastante, la revoluciono en primera para que reciba bien la segunda. Sin embargo no es suficiente. Yo por esta loma en las 4 válvulas no tengo que poner en ninguna parte de la carretera primera. Y en esta miren, en segunda apenas puede responder. En estos días también estuve haciendo un comparativo, todavía no lo he sacado en YouTube, pero dentro de unos días lo edito y lo subo, porque apenas estoy haciendo las pruebas de la comparativa entre la XRE 190 y la Expulse 4 válvulas. Yo diría que esas dos sí son competidoras directas, porque estas 2 válvulas con respecto a la XRE 190 yo diría que se queda en potencia de motor y la caja. En esas 2 cositas se queda bastante. Incluso hasta en suspensión. La suspensión de las 4 válvulas la mejoraron bastante. Bueno, entonces primero que todo hay que decir que el kit Rally es regulable en rebote y regulable en precarga. Así que puede uno jugar con ella mucho. Mientras usted más experto sea, más jugo le saca a este tipo de suspensiones, porque requiere que uno sea minucioso, que uno haga pruebas, que uno juegue con el peso de uno, con la presión y el tipo de llantas que uno está usando, para que de verdad él sea, que uno le saque pues el provecho del jugo. Ese kit Rally, muy bueno también decirlo, que la moto queda supremamente alta. Bueno, por aquí llegamos al fin de la vía. Esta es para las cosas que no me gusta este kit Rally, que queda uno espero. Me toca es bajarme para poder empujar hacia atrás, porque es tan alta, tan alta, tan alta, que no le da a uno la capacidad de poner los pies y retroceder. Con este kit Rally lo que yo alcanzo a percibir es que por relativamente poca plata, si usted lo que quiere es una moto de enduro, una motocicleta para meterse a todas estas competencias por ahí, es lo ideal. Yo no le pondría ese kit realmente, porque eso es muy bueno para, como les dije ahora, para competencias, para gente que de verdad va a ir a certámenes pues deportivos, o para practicar únicamente el enduro y quiere la moto ponerla que solamente sea para ese fin. Pero para alguien que le gustan los viajes
ir a pueblear y todo esto, este Kid Rally me parece que me pone límites, por altura sobre todo. Cuando uno llega a un estaderito y vas a parquear, hay que retroceder la moto y esta por la altura no te da con los pies para retrocederla. Si no mides más de un 80, me parece que es una moto poco práctica. Yo sé que mucha gente dice, no, eso no tiene que ver. Yo conozco gente que maneja, no sé, motos súper altas y mide 1,60 m. Sí, claro, pero esa persona sabrá que no es práctica para el día a día. Una vez tú coges carretera no pasa nada, pero si te toca parar, arrancar, montarte una y otra vez a la moto, no es para nada práctico. En mi caso, por ejemplo, que esa es mi manera de conducir, viajar por todos los lados, recorriendo, llegando a un sitio y a otro, sin afán, sino parando muchas veces, no me parece práctico montarse y subirse y maniobrar una motocicleta tan alta. Por aquí brinca muchísimo más este Kid Rally que la motocicleta 4 válvulas con su estándar. Entonces también hay que mirar que es un poco menos cómoda, solamente se comporta mucho mejor en esos terrenos que son muy malos para personas que les gusta llevar unos ritmos súper elevados, entonces saltan alto, caen duro y no quieren que la moto llegue al tope, es decir, que no se hunda del todo. En ese momento sí cobra importancia. De resto, prefiero la moto estándar, que viene muy bien balanceada, sobre todo esta 4 válvulas última, muy bien balanceadas, que vienen en suspensión. Siguiendo con las conclusiones, entre las dos motos, la 4 válvulas y la 2 válvulas, siento que esta, desde que yo acelero, es mucho más brusco el acelerador. O sea, yo aquí hago en el acelerador y ella responde de una, mientras que la anterior 2 válvulas se tardaba más como en dar una respuesta contundente, es decir, era mucho más lenta la respuesta del acelerador. Para las personas que les gusta andar despaciecito, sobre todo por los pueblos, como por los parques de los pueblos y eso, la anterior 2 válvulas creo que sea más cómoda, porque así como tiene una respuesta tan lenta del acelerador, entonces no es brusca. Yo acelero y suelto, y aunque vaya en un taco, aunque vaya por ahí muy despacio, la moto no me cabecea, no hace como van, sino que va suavecito. Entonces hace que yo, digamos, me pegue menos en el casco con el copiloto que esté conmigo, o que yo no tenga que estar como enclochando en los tacos, que a veces, para que no empiece como a corcovear la moto, yo voy como enclochando. En las 2 válvulas me da la impresión de que es mucho más suave y yo no tengo que enclochar para nada, para ayudarle como a dosificar la potencia. Una cosa muy importante que no había dicho, en estas X-Pulse tienen un motor muy elástico. Para los que no saben qué es elástico, eso se refiere a que es una motocicleta que funciona muy bien en un gran rango de revoluciones. Por ejemplo, es una moto que si vas a 3000, a 5000 o a 7000 revoluciones, funciona bien el motor. Miren, voy en tercera a 20 km/h, es decir, voy a 2000 revoluciones por minuto y ella se desempeña bien, no tiene ningún problema. Entonces miremos que aquí voy en tercera, puedo andar bien a 20, pero también es capaz de acelerar hasta llegar a altas revoluciones. Entonces este es un motor que se siente bien, perfectamente bien, entre las 2000 y las 9000 revoluciones, funciona perfecto. Eso hace que sea un motor en el que tú puedes transitar, digamos, en tercera, así despaciecito, en un taco a 20, a 30 por hora, pero también si aceleras, ella lo hace de una manera progresiva, sin vibraciones, sin sentirse atacada. Eso hace que sea un motor muy agradable para uno manejarla.
Lo primero que hay que decir es que son dos motocicletas muy diferentes. Físicamente uno ve unos cambios menores, de los cuales hoy ni siquiera voy a hablar mucho, pero sería la cúpula, 2 o 3 bobaditas ahí en la farola y eso. Pero cuando te montas a la moto y arrancas, la moto es otra, muy superior en la gran mayoría de aspectos. Solo hay un aspecto en el que la Expulse 200, que en este caso es la que vemos aquí, tiene de mejor, y es que como el acelerador es tan gradual, entonces hace que cuando uno vaya despacio en el taco o en el tráfico, acelerar no te hace como tirones, sino que es muy gradual, muy suavecita. Entonces no te toca estar utilizando el clutch para dosificar la potencia. Eso sería como el único aspecto en el que la 2 válvulas le gana un poco a la 4 válvulas. Y obviamente en el precio, porque aún la siguen vendiendo y vale menos. Entonces, si por cuestiones de presupuesto usted se acomoda más a las 2 válvulas, pues adelante. Obviamente por precio ya no podemos discutir. La primera gran conclusión es esta: un caballo de potencia es muy poquito, no se notaría tanto el cambio si esa fuera la única razón. Lo que pasa es que mejoraron mucho toda la curva de potencia. No es que haya un pico donde haya un poquito más de potencia en las 4 válvulas, sino que en todo el rango de revoluciones tiene mucho más potencia y más torque. Eso es lo que hace la verdadera diferencia, que yo en cualquier momento acelero y la respuesta es mucho mayor. La segunda gran diferencia es la caja. En las 2 válvulas la caja tenía una diferencia de primera a segunda demasiado grande. Entonces yo iba a alta revolución en primera, metía segunda y las revoluciones caían muchísimo. Entonces ahí era donde le costaba mucho trabajo, tanto acelerar como subir cuestas o lomas empinadas, mientras que la 4 válvulas tiene mucho más escalonadita la caja y eso hace que se sienta un montón. Es una motocicleta que tiene muchas más capacidades, sobre todo para retomar ritmos, es decir, acelerar, y para subir. Además, hemos visto que le pusieron a la 4 válvulas la catalina o el piñón trasero un poco más grande, pero eso no es solo lo que hace la diferencia. Ojalá fuera así de fácil que yo a la anterior le pusiera una catalina más grande y quedara mejor. Eso le va a dar un poco más de fuerza, pero realmente la catalina lo que hicieron fue ponerla de manera que se amoldara más a esta nueva distribución de caja. Otra diferencia que está bastante notoria es la luz. La luz en las 2 válvulas era muy insuficiente, mientras que en las 4 válvulas veo yo que en profundidad sigue más o menos igual, pero en amplitud cubre como mayor área y además se nota que tiene un poco más de cantidad de luz. Entonces no se hace tan necesario el uso de unas exploradoras. Por ejemplo, en mi caso yo le voy a poner exploradoras a las nuestras porque andamos muchas veces en carreteras donde casi no hay luz. Sin embargo, si usted no se las quiere poner, ya no es tan necesario, mientras que en las 2 válvulas la luz era muy insuficiente. Por último, vemos que los posapiés de las 4 válvulas los pusieron como en una posición levemente diferente, entonces yo siento que quedo más cómodo en la moto. Y finalmente, la suspensión delantera es marca Showa y yo noto que es mucho mejor. Esa suspensión Showa sí hizo la diferencia.